a personas con ciertas dificultades. Por ejemplo, personas que viven en el medio de la montaña, es difícil llegar, personas en situación de calle, etcétera, etcétera. Entonces también por eso es importante la diversidad de vacunas, no por una cuestión de que la gente pueda elegir como quien va a elegir una comida en el restaurante, sino porque responden a características específicas que tiene un país con tantas distancias, con tanto tamaño, que tiene con las peculiaridades que tienen, ¿no es cierto? De hecho, por ejemplo, en esta simple discusión que tenemos que aclarar qué pasa con estas vacunas entre las cantidades que llegan y las cantidades que se distribuyen y las que se aplican, por ejemplo, en el día de hoy se están distribuyendo más de 1 millón de vacunas que salieron del punto de recepción del centro de la Ciudad de Buenos Aires a todo el país. Entonces, continuamente se está haciendo esta logística de distribución. Imagínate que si llegan 6 millones, no se distribuyen a 6 millones juntas porque la logística es complicada en términos de las características que tienen algunas vacunas que requieren, por ejemplo, temperaturas bajo cero, que si se distribuyerían muy rápido, se corre el riesgo que se pierda la cadena de frío y se echen a perder esas vacunas. Hay que estar atentos, seguramente el inicio de esta semana habrá también envío de turnos, como ocurre generalmente días martes, por ahí cuando se hace distribución de vacunas y demás, hay envíos de turnos. Hubo anuncios también importantes en cuanto a provincia de Buenos Aires con la liberación de vacunas de segunda dosis para mayores de 50 años, para quienes hayan cumplido con el tiempo mínimo de interdosis, va variando según la vacuna que se aplicaron. Varía el tiempo de interdosis, así que también eso fue un anuncio importante que le va a dar un impulso a los porcentajes de vacunación, que es lo que a mí me gusta que repasemos y que me ilusiono con esos números que van avanzando. Recuerdo que la semana pasada la nota de color era que estábamos cerquita del 90% de la población mayor de 18 años con al menos una dosis. Sí, eso se alcanzó. Se Para tu alcanzó, tranquilidad vos se habías alcanzó. dicho que en un par de días se alcanzaba. Sí, sí. A ver, primero vamos de lo más genérico, si querés, en términos de porcentajes, y después vamos, si querés, a lo específico, porque también vamos a hacer un comparativo con los países de la A ver, región, si te parece sí. también, que a veces se discutía esto, y también el comparativo mundial. ¿Por qué? Estamos hablando de que hasta el momento, de más de 50 millones de dosis aplicadas, estamos hablando de que con esquema iniciado tenemos casi el 65% de la población que se vacunó. Ahora, cuando hablamos casi 65% de la población total, que no es el total de la población que está en edad para ser vacunada, teniendo en cuenta que la población activa, que en los planes actuales para estar vacunados a partir de los 12 años. Si tenemos en cuenta, entonces hacemos el recorte y tomamos solamente población de más de 18 años, estamos con esquema iniciado el 80,74% de la población. Si tenemos en cuenta que con una dosis, o sea, con el esquema iniciado, nos aseguramos de que no haya riesgo de fallecidos, que no haya riesgo de internación con situaciones graves, estamos hablando de un dato más que alentador y que por eso también es el descenso de casos que estamos teniendo. Hay una consecuencia entre un dato y el otro. Con esquema de vacunación completo, en este grupo etario, o sea, de más de 12 años de toda la población, llegamos casi al 59%, que también es un dato alto. Y no es subjetivo esto, ¿por qué? Porque si lo comparamos esto, vuelvo al dato anterior, sobre el total de la población, casi 65% esquema iniciado, 47,2% esquema completo. A nivel mundial estamos hablando de la media del 44% de la población con esquema iniciado y el 32% con esquema completo. A nivel mundial, ¿sí? Con todos los bemoles que tiene el mundo. Ahora, cuando recortamos a lo que es la región, países a lo mejor más comparables, porque son con los que decíamos que tienen mayor cantidad de población, Brasil, 70% con esquema iniciado, un poco más que nosotros, pero 40% con esquema completo. O sea que nosotros con esquema completo tenemos más, tenemos el 47,2%. Colombia tiene 50% con esquema iniciado y 32% con esquema completo. Chile, sí, Chile y Uruguay, que tienen mucho menos habitantes, sí, son los únicos que nos superan. Uruguay tiene el 78 y el 74%, y Chile 78 y 73%. Pero después el resto de los países están por debajo de nosotros. Eso también para tranquilizar. Y el otro dato importante, que ya lo dije en programas anteriores,
que tiene que ver con lo que decía recién de la tranquilidad, sabiendo lo importante que es estar vacunados. Que si tenemos en cuenta que el 96% de los fallecidos, en lo que va la pandemia, es personas de más de 40 años, entonces solamente tomando que con más de 40 años, con esquemas completos, estamos arriba del 60%, estamos más arriba del 70%, el escenario es altísimo, ¿sí? Ahora, si querés, sí te voy grupo etario por grupo etario. Más de 60 años, esquema completo, 88% de la población, 81.5% de 50 a 59, 69% más de 40, ¿sí? Entonces, es un escenario muy bueno que da tranquilidad. Pero también algo más que quiero decir, porque uno empieza a ver ahora que esto que vos a veces me preguntás en el comparativo de semana a semana, cómo aumentan los porcentajes, es que se empieza a atenuar el crecimiento, porque también de lo que partimos es de cuál es la población que se anotó y que o va directamente con la liberación de vacunas sin turno. Entonces lo que tenemos que entender, y algo también dijimos acá en una de las entrevistas que hicimos, si recordarás, cuando hablábamos de la responsabilidad social, porque una pandemia, la decisión epidemiológica, no es una decisión individual de cada persona, porque el efecto de la vacuna actúa globalmente. Cuantas más personas se vacunan, más se va a dar esto que volvió a ponerse de moda esta semana, de hablar de inmunidad de rebaño. Sí, a mí me gusta hablar de inmunidad social, porque no somos un grupo de animales para hablar de rebaño, pero bueno, esta inmunidad social se requiere cuando esté vacunada. Entonces, quien decide no vacunarse, yo entendía en su momento, podíamos ser empáticos y entender que las personas tenían miedo por tantas cosas que se decían de la vacuna. Pero está claro que después de 9 meses de vacunación, a nadie le pasó nada, no hubo efectos negativos, no era veneno. Entonces, claramente hay que ser empático y vacunarse porque eso va a permitir que no aparezcan nuevas variantes que afecten a los que sí se vacunaron. Así es. En minutos vamos a hablar con el bioquímico y analista de datos, egresado de la Universidad de Buenos Aires, Santiago Alcevicki, sobre el tema vacunación, sobre un estudio prestigioso de científicos argentinos respecto a la eficacia de la vacuna Sputnik y también hablando un poco de vacunas y un análisis también mundial. Guille, no sé si nos queda algo más de lo que solemos recorrer en este análisis de datos absolutos. ¿Vos algo que quieras agregar? Sí, sí, más que dato, más que digo indicador, otro dato importante que sucedió esta semana, además de, como decíamos al principio del programa, que contábamos de ciertas normativas que se dieron desde el gobierno, a partir del 1 de octubre. Otro dato importante que no quiero dejar pasar es que Argentina va a fabricar, a futuro fue elegida, Americana de Salud como Organización Mundial de Salud, para que dos
duda al respecto. Ahí lo voy a sumar ahí. Ahora. Hola Guille, Acá estoy nuevamente. ¿Ahora sí me tenés? acá estamos. Bueno, ahí sí te veo mejor. Bueno, mejor que se nos haya cortado Fue justo ahora y no en la fue la entrevista. pausa sí, digo, fue la pausa justo de la mitad del programa. De pasada media hora hicimos Justito, el justito. corte. Bueno, estabas hablando, dando una No, buena lo, noticia lo que decía respecto antes a de la fabricación en el futuro en nuestro país. ¿De qué? Porque ahí se cortó. claro, lo que decía es que la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud eligieron dos plantas locales de biotecnología, que es tanto Synergium Biotech como MaxScience. MaxScience, recordemos que es el laboratorio que está produciendo en el país la terminación de AstraZeneca, de la vacuna Covishield, y junto con otro laboratorio, el Fiocruz de Brasil, son los tres laboratorios que eligieron de Latinoamérica para producir la vacuna con tecnología ARN mensajero. Vacuna para que los que nos siguen y las que nos siguen se den cuenta que estamos hablando de, en este caso, la tecnología de que usa Moderna y la que usa Pfizer, ¿sí? Así que este también es un dato, porque Argentina actualmente, a través de Richmond y a través de Max Science, venía produciendo parte de lo que es la vacunación contra el COVID, pero con otro tipo de tecnología, ¿sí? De virus atenuado, etcétera. En este caso también, este relevamiento que hizo la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud determinó que estos dos laboratorios cuentan con las características para poder trabajar con estas vacunas de nueva tecnología, así que también es un dato importante a futuro. Bueno, también no solamente para las vacunas de COVID, sino para otras vacunas que requieran esta tecnología. Así es. Todo lo que sea fabricación de vacunas en nuestro país, bienvenido sea, ¿no, Guille? Claramente Argentina estaba viendo los otros días un mapa del mundo, de la situación en términos de producciones de vacunas, y Argentina está entre los top 10 del mundo y en la región está entre los primeros. Bueno, Guille, estoy viendo si está conectado Santiago para enviarle la invitación y de esta manera también comenzar con la entrevista prevista para el día de hoy. Tuvimos ahí un inconveniente con la señal y yo lo había visto que estaba conectado. ¿Te aparece conectado? A ver, ahí le voy a enviar la solicitud, no sé si está conectado o no, pero bueno, ahí le envío la solicitud para poder hablar con Santiago Olsevicki, él es bioquímico de la UBA, analista de datos, para hablar de vacunas. Ahí está, Santiago. ¿Cómo andás, Santiago? Bienvenido, gracias por sumarte al episodio de hoy de AP Pensar. Mi nombre es Matías Ollamburo y Guille Espina, que está ahí de otro lado de la pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escucha bien? Sí, se escucha bien. ¿Vos, Guille, lo escuchás bien? ¿Se escucha? ¿Un ¿Cómo, poco Guille? qué? Que yo lo escucho como con eco, un poco metálico. ¿Vos lo escuchás bien? A ver, A ver, ¿puedo sacarme esto? a ver, probemos. A ver ahora, ¿Va Santiago. mejor? A ver ahora, Santiago. ¿Va mejor ahí? ¿No me escuchan? Sí. Yo te escucho, Santi, ahí mejor. Yo te escucho, Vale, Santi, ahí perfecto. mejor, ahí va mejor. Dale, Guille, arranca vos con la... Bueno, arranco yo. Bueno, arranco yo. Bueno, ante todo, Santiago, ¿Me escucha? se escucha con eco, ¿no es cierto? Se Se escucha con eco, ¿no es sí. cierto? Sí. A ver, se escucha repetido seguro por los parlantes de acá. Mejor la metálica que el eco, ¿no? Sí. A ver, dale, probemos. A ver. Si te parece, Guille, por ahí le puedo dar... no, yo no lo puedo sacar a Santi de la transmisión. Bueno, son cosas que... Ahí está. Ahí está mejorando, Santi, la conexión. A ver, Guille. A ver. ¿Ahí me escuchás, Santi? Sí, pero ustedes me van a escuchar con eco seguro, ¿no? ¿O no? A ver. Ahí parece que Bueno, no. vamos ahí. Ahí se escucha un eco, pero más suave que antes. Bueno, ¿Vos cómo lo escuchás, Mati?
Yo a Santi lo escucho bien, pero me escucho a mí cuando hablo. Con eco, sí. Me voy a bajar y volver a entrar. Dale. Produciendo ¿Me bajo? amigos esto. Vamos a ver si podemos Gracias, Santi. resolver la situación del eco. Guille, a ver, mientras... Mientras tanto, Mati, Sí, cuento una última noticia, cuento una última información también para todas y todos los que nos siguen, contarles que la Fundación Huésped va a iniciar un estudio sobre combinación de vacunas entre la Sputnik y la CanSino. Por lo tanto, quienes hayan recibido la primera dosis de Sputnik y no tengan la segunda y quieran sumarse a este estudio, pueden contactarse con la Fundación Huésped y anotarse para este bien, estudio. perfecto. Mientras Santi soluciona ese tema del eco, podemos ir contándole también a las personas que están conectadas quién es él, así podemos ya darle una introducción a la entrevista para que lo conozcan. Ahí está, a ver, ahí se sumó. Ahí le doy la entrada. Ahí está. Santi, ¿cómo nos ves? Yo Santi, bien, ¿cómo me nos escuchan escuchás? metálico seguro, pero sin eco, ¿no? No importa. Mejor que antes, por lo menos no hay eco. Dale Perfecto, vos, Guille, de seguro que sí. una. Dale. Sí, bueno, decíamos que, para contarle a quienes nos siguen, que Santiago, como decías vos, es bioquímico, graduado de la UBA, desarrolló un proyecto de investigación en bioinformática en la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA y trabaja en análisis de datos también. Y bueno, la noticia sobre lo primero que vamos a hablar y vamos a consultar es que se publicó un artículo en una revista de Lancet sobre el primer estudio de efectividad de la primera dosis Sputnik V para mayores de 60 años, que encontraron una alta efectividad de la vacuna. Y bueno, empezar por ahí, que nos cuente Santi sobre este estudio, por la importancia que tiene, siendo el primer estudio de efectividad de la primera dosis Sputnik en la Sí, región. exactamente. Yo creo que es en el mundo. Eh, logramos. Ahora, todas las vacunas se aprueban en su fase clínica, donde está todo muy controlado y después se lanzan al mundo a funcionar. Y es momento de pasar a ver cómo funciona en la vida real, como decimos, donde se vacunan millones de personas. En la fase clínica de Sputnik, si no me equivoco, fueron 30.000 vacunados. Solo en Argentina debe haber más de 12 millones de vacunados con Sputnik o algo por el estilo. O sea, tenemos muchos datos. Y aprovechando que al principio la vacunación arrancó lenta o por lo menos sin poder vacunar a todos los mayores de 60 al mismo tiempo, desde la provincia de Buenos Aires lo que pudimos hacer es encontrar mayores de 60 vacunados y mayores de 60 que todavía no habían sido vacunados. Entonces los seguimos por un periodo de tiempo y vimos que, evidentemente, tal cual ocurrió en la fase 3 de los estudios de las vacunas monodosis, que es con lo que nos podemos comparar con la monodosis de Sputnik, y consistente con lo que Rusia decía del funcionamiento de la Sputnik Light, o sea, de la primera dosis de Sputnik, la efectividad de una sola dosis era muy alta en un grupo etario que siempre puede complicar a las vacunas porque sabemos que los niños y los mayores, los niños y los muy mayores siempre pueden tener una respuesta disminuida a las vacunas. Así que en ese contexto creo que fue un estudio importante que se comunicó en su momento, antes de enviarlo a publicar, porque creo que la ciencia en la pandemia no puede esperar los 4 meses que se tardaron en revisar los resultados. Pero bueno, la publicación viene a ponerle un poco el sello a que la producción científica que lleva esos resultados tuvo la calidad suficiente para publicarse. Sí, y la importancia, Santi, de estos estudios también para sostener y darle seguridad a la población, porque, por ejemplo, tiene relación con esto que te habrás enterado esta semana, por ejemplo, una ex ministra de Salud, actual legisladora, pidiendo suspender la vacunación con Sputnik, justificándolo porque no estaba homologada por la entidad como la nuestro de Europa. Y entonces, bueno, a pesar de que son más de 70 países los que la están aplicando, que la autorizaron, a pesar de la evidencia científica como la que ustedes aportaron con este artículo, con este estudio, digo, se hace difícil a veces, ¿no es Creo cierto? que hay
O sea, por suerte ya la gran parte de la población argentina se vacunó, sobre todo la población de riesgo. Entonces, si hoy se suspendiera la vacunación con Sputnik, ya tenemos protegida a gran parte de la población. En segundo punto, si el miedo pasa de ser miedo a morirse por coronavirus, por la efectividad de las vacunas, pasa a ser miedo a no poder entrar a Estados Unidos o Europa, yo lo firmo. Y lo firmaba para esta altura del año, mirando el año pasado. Después, es una vacuna que no tuvo coágulos, no tuvo caso de miocarditis, o sea que realmente el perfil de seguridad de la vacuna de Sputnik, nuestro aporte fue hacia la efectividad, pero el perfil de seguridad de la vacuna de Sputnik se está demostrando con las millones de vacunas aplicadas en el mundo, las decenas de millones, no sé si no cientos de millones a esta altura. Así que me parece que es algo hasta ridículo, que no hay que darle entidad. Claro, a eso me refiero, por eso digo que valoro los estudios como este, y por eso nosotros en este espacio te queríamos dar espacio a vos, que darte el lugar para que cuentes, porque si no siempre se recae los que quieren, los traviesos, como decimos nosotros, que quieren como generar conflicto en la campaña de vacunación, en la campaña epidemiológica adoptada por el país, recaen en esta cuestión de que si los rusos encriptan la información, si no dan cuenta, y digo, más allá de la propia información que puede dar el Instituto Gamaleya, hay un montón de científicos en el mundo que hicieron estudios como los que hicieron ustedes y que los datos son claramente, tiene una evidencia científica que da seriedad y da confianza en la vacuna. Por eso queríamos que vos cuentes Creo que estos sí, datos. y que es muy importante ahora incluso dejar de mirar la fase clínica de los estudios. La fase clínica es algo muy controlado para muy poca gente, para que las vacunas se puedan aprobar, pero la evidencia que ahora tenemos, de ¿qué sentido tiene mirar la efectividad de Pfizer en 10.000 personas cuando hay cientos de millones de personas vacunadas con Pfizer en el mundo? Lo mismo con cualquier vacuna. Los estudios de fase 3 fueron tan importantes para poder empezar a vacunar en el mundo y en Argentina, diciembre del año pasado, a menos de un año de conocer el virus, pero ahora ya tenemos evidencia por todos lados de cómo funcionan las vacunas en el mundo real, que es lo que nos interesa. Y es muy buena en tanto en el perfil de seguridad como en la efectividad. Santiago. Santi, y te hago otra consulta, perdón, Mati, porque claramente ahora el tema está yendo a nivel mundial y también en la región a lo que pasa con la variante Delta. Vos venís siguiendo esto, habías publicado hace poco un hilo en relación, un hilo me refiero a través de tweet, etcétera, acerca de qué podría ocurrir en el país con la variante Delta, habías hecho un análisis en relación al Reino Unido, si podés contar sobre con la evidencia científica que vos tengas. Sí, las malas noticias que trae Delta es una caída de la efectividad de las vacunas, sobre todo en primera dosis, pero con dosis también, para la prevención de la enfermedad sintomática. Y eso es muy importante, es un punto negativo, pero la verdad es que lo que nosotros le pedimos a las vacunas, o lo que deberíamos pedirle, es que eviten que la gente llegue a los hospitales, eviten que la gente se muera por coronavirus. Y esa efectividad de las vacunas, así como la de para enfermedad sintomática, que lo que conocemos por enfermedad sintomática es la fiebre, todos los malestares, todos los síntomas que ya todos conocemos después de un pico de esto, pero siguen siendo muy buenas, con la misma efectividad que para las otras variantes, para la enfermedad severa y para la muerte por coronavirus. De todas las vacunas que están en el mercado, que tampoco tendría sentido que fuera diferente, porque todas las vacunas están hechas, o casi todas, están hechas contra la proteína S del virus de Wuhan original, y viendo la evidencia de que las vacunas de los países que primero publicaron resultados con Delta, la efectividad se mantiene, es esperar que se mantenga con todas. La efectividad para casos graves. Y lo que se ve en el mundo, bajo la influencia de Delta, que en Sudamérica se demoró, pero predominó ya en Asia, surgió en India, y en Europa sobre todo, y en Estados Unidos, es que los países muy vacunados, y por muy vacunados me refiero al nivel que hoy Argentina ya tiene, incluso con menos porcentaje de la población vacunada, tuvieron olas con vida relativamente normal, la vida, lo que todos le decimos la vida post-pandémica, ¿no? Una vida con una movilidad normal, que es nuestro indicador de cuán normal es la vida en los lugares, y con relativamente pocas muertes. Todos seguro tenemos una opinión o un umbral en el que decimos estas muertes son aceptables y estas no. Probablemente para quien piense que 10 muertes son inaceptables en Argentina por coronavirus, va a tener que esperar más tiempo para decir que se está viviendo una vida normal, pero digo muertes aceptables, un nivel de circulación viral
una población muy vacunada que genera que no haya colapso de terapias intensivas, aún con vida, sin la imposición de nuevas restricciones. Incluso en lugares donde no se usa barbijo en la calle, para nada. Hoy en día el barbijo al aire libre es algo que se usa en muy pocos países, por poner una idea de qué medidas y qué restricciones se pueden llegar a aplicar. Y esto no es solo en caso del Reino Unido, se da sistemáticamente en muchos países. Y los países que no tienen tanta población vacunada por problemas de aceptación de la vacunación, que es el caso de Rusia, que tiene disponible vacunas, fabricación propia desde diciembre y no puede superar el 30 y pico por ciento de su población que quiere vacunarse. El caso de India, que la variante surgió allí, así que no tuvieron mucho tiempo de vacunar a la población. Indonesia, son países que con poca vacunación y variante Delta tuvieron realmente récord de muertes y récord muy agudo. Como sabemos que es tan contagiosa, hace picos obviamente más altos y crece con una exponencial más fuerte. Santi, con la evidencia que ya tenemos hoy, han pasado 1 año y medio de pandemia y teniendo la posibilidad de ver aquí en Latinoamérica quizás lo que se te viene, ¿no? Es una manera de ver el futuro de lo que pasa en Europa y que va a llegar a nuestro país, que nos dio esa posibilidad la pandemia. Viendo para atrás, la estrategia de haber priorizado vacunar muchas personas con primera dosis, ¿considerás que fue el mejor camino? Sí, para mí es una de las grandes decisiones de salud pública, sin tal vez la evidencia más sólida que se podría haber esperado en otro momento, pero sí con toda la rigurosidad del análisis de la experiencia del Reino Unido y con la, no intuición, pero el conocimiento de cómo funciona la biología. Tiene todo el sentido del mundo y demuestra demuestra en los papeles que es espectacular. Si una vacuna tiene una efectividad para reducir la muerte del 80% con una dosis y del 95% con 2 dosis, evidentemente, no nos vamos a poner a jugar con números ahora, pero evidentemente protege más vacunar a 100 personas con una que a 50 con 2. Evitamos más muertes haciéndolo de esa manera. Y en ese sentido, yo lo escuchaba a Guillermo antes de sumarme al vivo, que este tema de las vacunas con una dosis o con 2, que CanSino ya con una dosis funciona, todas las vacunas funcionan con una dosis. Tal vez falta un poco de evidencia en las vacunas, las chinas, las de virus inactivado, por lo tanto no se prolongaron los esquemas, como tiene un perfil de respuesta inmunológica más complejo de medir, se prefirió con esas vacunas no postergar la segunda dosis, por suerte hubo disponibilidad para así hacerlo, pero realmente la vacuna de CanSino, quien tiene una vacuna de CanSino que se estudió en fase clínica con monodosis, y quien tiene una vacuna de Sputnik están protegidos a un nivel equivalente. Es probable que los que recibieron una vacuna de CanSino y tengan la posibilidad de, por dificultades de acceso, a hacer una segunda dosis o a una dosis de refuerzo, por una monodosis, la van a tener y van a estar así protegidos al nivel de 2 dosis de cualquier otra vacuna. Pero a esta altura parece ser que la decisión de vacunas monodosis o con dosis es una decisión más comercial que biológica. ¿Sí? Sí, me parece es un dato interesante porque Sí, digamos, nosotros digamos, no nos excede esto que circula en los medios de comunicación y que se traslada a la población también esta preocupación, esta angustia de, uy, se me pasaron 2 meses, se me pasaron 3 meses. A nosotros nos llegan cientos de reclamos como si fuéramos región sanitaria, digo, nosotros como medio de comunicación. Se me está venciendo, digamos, ¿cómo ese mensaje cómo se instaló en la sociedad, en el imaginario? Se instaló y fue muy fuerte. Estamos hablando de la angustia de la gente de morirse, no es mi campo, pero obviamente uno está ansioso a la primera y uno está ansioso a la segunda. Y es biológicamente lógico, pero difícil de explicar. Me parece que la efectividad de una dosis es muy buena. Y digo, por suerte, la decisión sanitaria no depende de la opinión pública, depende de lo que analizan los expertos en la materia, y la decisión fue claramente acertada. Entonces, es una pena que la gente haya tenido la carga, la gente ya vacunada con una dosis, de vacunas excelentes con una dosis, haya vivido con angustia a la espera de su segunda. Pero bueno, esa gente, incluso angustiada, estaba muy protegida en una dosis. Claro. Y ahora, obviamente, ya todos los angustiados recibimos la segunda dosis para sentirse más tranquilos y tener ese plus
marginal de aumento de efectividad, que tal vez está bueno poder lograrlo antes de la variante Delta, porque reducimos también esa incidencia de enfermedad sintomática para la cual una dosis de vacunas no es tan buena. Sí, no, Santi, yo lo que te quería decir, por lo que vos decías de lo de Cancino, que claramente en este espacio siempre alentamos a la vacunación y claramente también desalentamos esta idea de esta cuestión que tiene más que ver con marketing, como decías vos, de que se necesita sí o sí la segunda dosis. De hecho, lo hablábamos la otra vez cuando hace un par de meses empezó a insistir desde Pfizer en la necesidad de una tercera dosis, cuando en realidad después los estudios que aparecieron hace un par de semanas terminó demostrando que en realidad a lo largo del tiempo no cae esa efectividad y hay evidencia que da cuenta de que no solamente se sostiene la eficacia de la vacuna, no solamente esos 3 meses, sino que hasta hay estudios que dan cuenta de 6 meses o más. Entonces, desde este espacio siempre tratamos de concientizar y ser empáticos en que lo importante es que cada vez sea más la población vacunada y no que sean pocos los que tengan las 2 dosis. Ahora, en base a esto también y a la evidencia científica y a los estudios que vos tenés como bioquímico, ¿qué pensás de esto, de que desde muchos lugares están instalando esta necesidad de esta tercera dosis cuando, insisto, más allá de algunas particularidades de alguna población de riesgo especial, en general es más de una cuestión de marketing y de seguir vendiendo vacunas? Bueno, hay alguna evidencia de pérdida de efectividad para enfermedad sintomática, de nuevo, con el paso del tiempo. Aparentemente la efectividad para lo importante, para hospitalizaciones y para muertes, se mantiene. Es un problema de los países muy vacunados. Todavía el mundo, escuchaba muy bien los números que mencionabas antes, todavía el mundo no está vacunado. Están vacunados los países hace 2 o 3 meses los europeos, Sudamérica está llegando ahora a esos niveles, África corre de muy atrás. Así que hoy en día, mirando el panorama mundial, la tercera dosis de refuerzo parece una exageración mirando el panorama mundial. Cuando todo el mundo tenga 2, y creo que es una buena idea dar una tercera, porque si la efectividad sube de 95 a 97, puede valer la pena. Ahora, con países enteros que no superan el 10% de su población vacunada, frente a variantes mega contagiosas que pueden hacer estragos en una población no vacunada, me parece que habría que tratar de priorizar esa vacunación antes que las terceras dosis. Y además no va a ser un problema de Argentina por mucho tiempo, porque Argentina, al diferir las 2 dosis, Estados Unidos aprobó el booster de Pfizer de los mayores, la población de riesgo, ¿no? Mayores de 60 años, personas con comorbilidades, después de los 6 meses de vencida la segunda dosis. En Argentina la mayor parte de la segunda dosis les aplicaron en agosto, así que tenemos 6 meses en los cuales tenemos comprometidas 20 millones de vacunas de Pfizer, 20 millones de vacunas de Moderna. Así que incluso si se llegara a necesitar un refuerzo, Argentina tiene garantizada la producción de vacunas excelente para poder darlo. Así que no creo que no debería ser motivo de angustia para nada de nadie en este momento en Argentina, ¿no? Santiago, vos analizabas con Guille la situación de Delta, por ejemplo, en Inglaterra, en Europa, pero principalmente en Inglaterra, que es donde hay más robustez de datos. ¿Qué ha pasado con la escolaridad o con la población pediátrica en esos lugares donde hay un porcentaje de vacunación de la población vacunada similar al nuestro, pero la población pediátrica todavía no ha accedido a la vacunación? Digo, ¿qué ha pasado con lugares donde se han abierto las escuelas, los jardines, para tener una idea de qué podría pasar en nuestro país ahora que hay presencialidad plena? Reino Unido tiene una particularidad que es que todavía no decide vacunar al niño, porque les parece que todavía el análisis riesgo-beneficio no les da la certeza de lanzar la vacunación masiva de menores de 15, si no me equivoco, de 16, sin factores de riesgo. Entonces es tal vez un experimento en ese sentido. Por supuesto, con la vuelta a clases de una nueva ola, de una vida más normal, aumentaron los casos en niños, aumentaron las hospitalizaciones en niños, pero estamos hablando de una población que tiene muy bajo riesgo de sufrir consecuencias del coronavirus, muy bajo riesgo. En parte de los resultados o de los datos que analizamos en ese hilo de Twitter que después fue nota en Cenital,
analizábamos que en Escocia, en ese momento, o sea, fue hace 3 semanas, debería volver a actualizar la información, pero había récord de internaciones pediátricas por coronavirus, con algo así como 20 internaciones pediátricas por semana. En Escocia, una de las naciones que integran el mundo. Y mirando datos de enfermedades que circulan en niños, del virus incisional respiratorio, particularmente de las bronquiolitis, que no son infectadas por el virus incisional respiratorio, en sus picos invernales de años normales, con escuelas, con comida normal, Escocia tenía 200 semanales. Entonces es lógico que en este momento empecemos a escuchar, en este momento si tenemos una ola delta clonando a las europeas, que empecemos a ver récords en niños, pero un récord de por sí no significa nada. Si yo tiene la billetera vacía y mete un billete de 10 pesos, tiene récord de plata en la billetera tal vez, pero no significa que no tenga mucha plata. Entonces, con la vuelta a las clases, la situación viral en una población no vacunada probablemente sea mayor, la proporción de casos de niños va a ser mayor en el contexto de una posible ola delta. ¿Va a haber récord de hospitalizaciones pediátricas? ¿Eso va a representar un riesgo para la población pediátrica en general? Yo creo que no. Y eso sin hablar de que van a llegar muchas vacunas de Pfizer en los próximos 15 días. La Argentina sí decidió vacunar primero a sus adolescentes. Hubo estudios prometedores de Sinopharm en cuanto a su seguridad y a su inmunogenicidad en población de 3 a 17 años, y que creo que incluso, aunque el COVID no significa un riesgo muy importante para los niños, se los va a poder vacunar pronto. Guille. Sí, no, así satisfecho porque Santi todos los datos que está dando claramente sostienen la tranquilidad que uno intenta dar de este espacio, y todo dicho con argumentación y mucha claridad. Así que desde ya agradecido, Santi, por tu análisis, por tus datos aportados y comentados a todas y todos los que nos siguen en este espacio. Bueno, gracias a ustedes por darme el espacio. Santiago, te agradecemos muchísimo. La idea siempre de nosotros... No, le decía que nosotros de este espacio intentamos siempre, tenemos en claro el espacio, la necesidad que hay de una comunicación pública de la ciencia que trabaje en la concientización social, porque siempre nosotros cerramos el espacio diciendo que una sociedad informada es una sociedad empoderada, y más teniendo en cuenta los intereses que hay desde ciertos medios hegemónicos. Así que para nosotros es importante en este espacio no solamente investigar y dar cuenta de todos esos datos que dan solidez, sino también compartir este espacio con cada uno de los investigadores, de los científicos como vos, que pueden dar esa información de primera mano, no teñida de alguna intencionalidad como tienen algunos análisis políticos económicos. Absolutamente, no tienen intencionalidad, siempre tienen opinión. No creo en quienes comunican, incluso entre los que ponen los datos más duros. Hay tantos casos en tal lugar, siempre creo que hay una opinión metida en eso, y yo no la trato de ocultar nunca de lo que pienso. Si pienso que ahora podemos estar más tranquilos, se va a notar en las cosas que publico y en la forma en la que hablo, y si pienso que la situación es muy complicada, se va a notar, por más de que lo único que yo publique es un número de cámaras de terapia intensiva ocupadas. Así que, pero sí creo que hace falta poder comunicar estos datos, porque la verdad es que, en mi opinión, la situación fue muy trágica durante mucho tiempo. Pudimos vacunar pudimos aplicar más de 50 millones de dosis, y creo que es el escenario que mirábamos para adelante cuando estábamos entrando a la última ola de este año, que fue tanta mortalidad. Y la verdad es que poder ver ahora que el 90% de los adultos en Argentina están vacunados, que realmente, por más de todas las campañas sucias que haya podido haber, la gente fue a vacunarse, o sea que puede haber sido mejor. Bueno, difícil, pocos países lograron tanta aceptación de la vacunación. Así que la verdad es que yo estoy satisfecho con cómo estamos llegando a fin de año, después de tantas muertes en las otras olas y tanto miedo, y tanta preocupación. Así es. Santiago, Sí, tal cual como
Perdón, Mati, perdón. En sintonía con lo que dijo recién Santi, que con la gran campaña de vacunación que hizo el país, utilizó el 50% de las vacunas por las que firmó Corat. O sea que seguimos teniendo, como decías también antes, vacunas para si se necesita una tercera dosis. Y además, también como decíamos en el momento antes de contactarte, que Argentina sigue siendo uno de los países de la región que está produciendo con sus laboratorios vacunas para sostener, porque de una pandemia no se sale de un día para el otro, claramente como pasa con la gripe estacionaria, que hay que seguir vacunándose. Va a haber una campaña de vacunación para sostenerse durante un tiempo, y Argentina tiene la tranquilidad que se está fortaleciendo en laboratorios nacionales que produzcan vacunas. Sí, absolutamente. Y tenemos la confianza, creo, a nivel de conducción de la campaña de vacunación, que se tomaron las dos decisiones de salud pública más importantes, que fue, como charlamos antes, postergar la primera dosis, y después, cuando teníamos a gran porcentaje de la población adulta con dos dosis, mezclar vacunas, que también tiene todo el sentido biológico, porque una vez que tiene una vacuna, después no queda nada. O sea, un refuerzo es simplemente una reexposición al virus simplificado para que no genere enfermedad. Así que la decisión de postergar la primera dosis y la decisión de habilitar la mezcla de vacunas después de hacer unos estudios símil fase 2 para demostrar la seguridad, la verdad es que fueron dos decisiones que llevaron a que hoy la población esté muy protegida, incluso frente a un ingreso, una predominancia, ingresos agudos, así que ante una posible hora delta con muchos casos. Santiago, te agradecemos mucho tu tiempo. Moro Parodi acá dice, excelente tu trabajo, sos un orgullo para la UBA. No sé si lo ubicás a Moro Parodi, uno de los comentarios que agradecen tu laburo desde lo profesional. Te podemos seguir en @SantiOlsen en Twitter, principalmente, donde vos volcás tu trabajo, y también en Cenital. Allí también pueden encontrar parte de tu laburo. Claro, ahí van a encontrar la nota donde realmente hacemos un análisis muy profundo de datos de 70 países, de cómo la pasaron con Delta, de qué se puede esperar de las escuelas. Hay una nota bastante exhaustiva, y sí, y en Twitter en el día a día. Te agradecemos muchísimo, Santiago, por tu tiempo, y gracias por todo el aporte que venís dando desde el inicio de la pandemia. Nosotros con Guille te seguimos, y es muy importante para informar y empoderar a la sociedad, que esa es la idea de este espacio. Absolutamente. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que tengas buena semana. Hasta la próxima, Santiago. Gracias. Igualmente a todos. Chao, chao. Guille, bueno, mientras Santi sale, ahí está. Bueno, buenísimo la entrevista con Santiago para conocer un poco también, ¿no? ¿Qué es lo que se viene para nuestro país? Porque este análisis de lo que ha ocurrido en Europa con la variante Delta, de alguna manera nos permite a nosotros anticiparnos, ¿no? A lo que nos va a llegar. La variante Delta en algún momento va a llegar a nuestro país, va a generar un pico de casos, pero nos va a encontrar con un altísimo porcentaje de la población vacunada. Tal cual, Mati, y ante todo, bueno, te pido disculpas al final que hubo ahí que te pisé un par de veces, pero hay un tema importante, Mati, decir, y me das pie con lo que acabas de comentar, que tiene que ver en el uso simple de los traviesos, que durante toda la pandemia se estuvieron reclamando que buscaban mayor flexibilización de los protocolos. Y cuando esta semana se anunció la flexibilización de los protocolos, estos mismos grupos de poder, de la comunicación, etcétera, salieron a decir que era el acabose, que ahora iba a hacer colapsar todo. Entonces, con evidencia científica, decir que no es así. Vamos a darle tranquilidad a la gente, que las nuevas medidas se sostienen principalmente en dos indicadores. Uno tiene que ver con los que venimos dando de cómo el escenario cambió en el descenso de todas las variables, de cantidad de casos, de nuevos casos, la liberación de camas, el porcentaje de positividad que dan los testeos que se hacen. Actualmente están el 2% de los testeos dan positivos solamente. Todos estos indicadores dan cuenta que se permite, tampoco hay que tenerle miedo, porque en algún momento va a haber que salir de los controles, y la idea es salir de manera ordenada. Ahora, el otro dato en el que se sostienen también estas nuevas medidas epidemiológicas es lo que hablábamos recién en la entrevista, el alto índice de vacunación. Entonces, entre los valores de atenuación de la circulación del virus en la sociedad y
a su vez se complementa con el alto porcentaje de la población vacunada, ambas cosas dan como resultado que permiten, que facilitan un nuevo escenario social de mayor circulación, de mayor flexibilización de las medidas, etc. Entonces, los que plantean, comparando, con decir, no, pero con estos números va a volver a pasar lo que pasó hace un año atrás, en realidad Tal no cual. tiene asidero Y para científico. cerrar, Guille, yo me quedo con un dato que hablábamos con autoridades de región sanitaria esta semana, y que la situación actual en Bahía Blanca, por ejemplo, de cantidad de casos y de internaciones, es comparable con la situación de junio del 2020, o sea, recién arrancaba la pandemia, se estaban aplicando las medidas más restrictivas porque ahí la mayoría de la población las respetó, había mucho desconocimiento, entonces había